Bueno, volvemos a entrar con indumentaria y también cambiamos la música. Ahora estamos escuchando a Chick Corea. Hoy no sé si lo dije, estábamos escuchando a Mike Davis. Esta segunda parte, digamos, eh, partiendo de una idea que tiene Carlos Scliar sobre la educación, que a mí me interesa mucho porque dice que la educación es una conversación entre distintas generaciones sobre qué vamos a hacer de nuestras vidas y qué vamos a hacer con nuestro mundo. Me gusta eso, ¿no? Y que es fundamental en esta conversación el lenguaje que nosotros usamos, ¿no? Y evidentemente, cuando hablamos de lenguaje, mm, surge como un lugar a comprender, eh, no tanto la cuestión eh, la cuestión de la tecnología en sí misma, ¿no? Y en todo lo que se supone que trae de avance y de crecimiento, sino en el impacto, en el modo de esta nueva técnica, ¿no? Que llamamos tecnología digital, ¿sí? Y sobre todo en los afectos, en las emociones, todo lo que esto genera, ¿no? Me parece también, a ver, que anduve investigando, me nutrí de alguna cosa que escribió Luciano Leteró, que es un psicoanalista sobre los mitos de la adolescencia. También un sociólogo de la UBA que se llama Joaquín Line, con doble N, que escribió Entre afectos y algoritmos, juventudes, tecnologías y afectividad. Un filósofo que se llama Eric Sadin, que escribió sobre la revolución tecnológica y una mirada sobre lo predictivo de los algoritmos, ¿no? Es decir, los algoritmos predictivos que requieren de parte de nosotros cierta sospecha, cierta agudeza, cierta metodología para aprender a trabajar. Y Federico Butti, que escribió un texto sobre adolescencias y juventudes, estereotipos y la construcción de subjetividad, donde también en algún punto aborda esta cuestión de que por ahí hemos tocado así un poquito a la pasada. Entonces, lo primero que quiero, por ahí pongo una frase sobre la cual conversamos un poco y simplemente opera de disparador seguramente para que podamos plantear preguntas interesantes, mucho más interesantes de lo que yo pueda aportar por ahí, ¿no? O en realidad mi aporte se enriquece con el ida y vuelta, esto que decíamos, ¿no? Que fue nuestra piedra fundante de la charla de ahora, que tiene que ver con qué pasa cuando uno toma la palabra y genera multidireccionalmente la experiencia de la escucha. Retomo lo de Joaquín Line porque él plantea que somos instituciones, mejor dicho, que somos las instituciones que atravesamos, ¿sí? Y que somos los dispositivos que usamos. Entonces, me parece que a partir de la constatación de una especie de proceso de socialización que ejercen las instituciones,
sobre nosotros y de lo que concretamente hacemos y lo que concretamente usamos, nos pone a pensar el impacto que causan estas tecnologías digitales, sobre todo en la medida en que toca esferas por ahí no del todo visualizadas, esferas de la vida privada o lo público en lo privado, en la vida común, y que esto no es sin consecuencias, ¿no? Umberto Eco escribió allá por el año 1964 un texto que se llamaba Apocalípticos e Integrados, en el cual analizaba un poco la relación entre lo popular en relación a los medios masivos de comunicación, ¿no? Suscitando y analizando dos posturas que la sociedad de ese momento tomaba, una de rechazo, ¿no? En cierta manera, o mejor dicho, más que de rechazo, de poder encontrarle los aspectos negativos a esta cuestión, y lo llamaba apocalípticos, y los integrados, quienes veían en esta combinación entre nuevas masas ascendentes sociales y los medios de comunicación social una especie de relación favorable, ¿no? O virtuosa, si se quiere, en algún punto. Bueno, en el ámbito del análisis de las tecnologías digitales también tenemos posiciones apocalípticas e integradas, ¿no? Como nosotros somos tan propensos a los extremos, diría nosotros en términos de la geografía de nuestro país, parece que no pudiésemos resolver las cuestiones si no es a través de los binomios irreductibles, ¿no? Pero pensaba que hay algunos aportes sobre esto. Inés Dussel, doctora en educación, suele decir que en cierta manera las plataformas que usamos a veces están un poco hipertrofiadas, ¿no? Están como, se desvanecen en lo que deberían brindar, en cierta manera al encontrarse con que son búsquedas muy cerradas en circuitos predefinidos que no permiten bueno, esto que decíamos en la primera grabación, como la aparición de la fantasía, de la creatividad, de cierta imaginación que le dé un color distinto a esta relación tan particular que se establece en el rol de enseñar para el docente y en el aprendizaje en general para el estudiante, ¿no? En este sentido, me parece que hay una relación fuerte con esto de poder descubrir los códigos que habitan nuestra conversación habitual cuando esta conversación está circunscripta al ámbito de las tecnologías digitales, ¿no? Y lo que generan. Es decir, que aquello que generan impacta en la construcción de esta subjetividad que nosotros estuvimos hablando hoy. Es decir, va habiendo, seguramente ustedes lo registran, distintas maneras de manejar si escuchan un perrito, son mis perros, que no puedo evitar que ladren porque están contentos de mirar la gente que pasa por la calle, los autos, y es su momento de estar afuera. Decía, ¿viste cuando decís me clavó el visto? Y bueno, me clavó el visto y los emoticones y los stickers y determinadas cuestiones que van generando en nosotros, depende de quién sea ese sujeto, reacciones que tocan lo afectivo, que tocan lo emocional, y por lo tanto inciden en ese momento del trayecto
de la construcción de subjetividad, ¿no? Por otro lado, hay una realidad que tiene que ver con que hay una cierta tensión entre, o un cierto tironeo en habitar un mundo del www, es decir, la Internet, con su gama inacabable de lugares que uno puede entrar, ¿no? Virtualmente, con toda la propuesta que al acceder a Internet uno se conecta, y por otro lado, las condiciones materiales concretas que me permiten obtener las tecnologías para poder vivenciar eso que en algún punto me ofrece, digamos, la tecnología en cuestión, ¿no? Podríamos decir en algún sentido que nos hemos vuelto una sociedad muy reticular, muy de la mirada, ¿no? Muy del ver, muy de si no lo veo no existe, ¿no? Pensá simplemente en esa necesidad de convertir en una selfie algún momento, que está todo bien, o sea, pero si lo pensamos sesudamente, la necesidad de subir fotos, es decir, la necesidad de pararse en el mundo de la imagen y tener la ilusión que el retoque de esa imagen que el otro ve sea yo. Entonces, una cosa es lo que yo hago con esas imágenes, lo que juego. Estoy pensando en TikTok, estoy pensando en un montón y acá lo articulo un poco con el tema de la inteligencia artificial, donde determinadas órdenes, textos que pareciera, digo, ¿no? Mágicamente uno, al enunciar una pregunta, automática aparece una cantidad de información que viene a cubrir ese agujero que generó la pregunta que yo hice o lo que yo quiero encontrar. Pero también en algún punto estoy habilitando una imagen donde yo podría, con esta inteligencia artificial, generar una imagen distorsionada en algún sentido, que subida a una red, no estoy en condiciones de decir cuál es el impacto que pueda generar cuando esto puede ser el uso de una persona que criteriosamente sube una imagen con el solo objetivo de subir una imagen, y alguien quien, atravesando algunos de los sinuosos caminos de la configuración de la propia subjetividad, podría estar usando de la misma imagen con otros propósitos. Es decir, un uso, diríamos, o diría yo, patológico, complejo en sus consecuencias de poder prever, probablemente tal vez como efecto de algún sentimiento muy cercano a la exacerbación de alguna conducta. Lo que quiero decir es que tenemos una herramienta que es muy valiosa, pero que no va de la mano de un crecimiento o de un criterio o de una discusión sobre el uso de esa herramienta. Que en el caso de la inteligencia artificial pareciera que empieza a transitar terrenos que crea la ilusión, esto creo que lo dice este filósofo Eric Sabin, que creo que crea la ilusión de que somos absolutamente autosuficientes. Y como habíamos dicho en el primer video, una de las, no solamente de la condición adolescente, pero
de toda la existencia humana, pero fundamentalmente en el adolescente, la presencia del otro, ese lugar social, absolutamente indispensable para la construcción de la subjetividad, estaría siendo puesto en tela de juicio con una ideología, esto lo agrego yo, no lo dicen los textos, de la autoproducción de la propia imagen y de la prescindencia de un otro en una especie de enfermedad de autosuficiencia, ¿no? Digo, estoy tirando cosas, no estoy cerrando nada, estoy pensando en voz alta, ¿no? Convivimos con imaginarios de épocas, ya sabemos que o vivimos o escuchamos o escuchamos de otros o de nuestra propia familia, que se viene perfilando como una especie de manera de estar en el mundo, sobre todo después de terminar la secundaria, o como un imaginario durante la escuela secundaria de que la vida, estoy haciendo una especie de simplificación simplemente a los efectos de comunicar algo sin tanta sin tanta prescripción teórica, digamos, ¿no? Pero digo, parecería que la onda sería viajar y trabajar, si se puede, en el mismo momento. No solamente viajar y trabajar, sino trabajar desde el Internet. Esto significa, y ya se asume, que no se van estableciendo raíces, por lo tanto, tampoco ataduras. Esto modifica también nuestra relación vincular, nuestra manera de estar vincularmente con los otros. Por lo tanto, modifica también, o pone en cuestión, bueno, ¿qué es ese afecto que nosotros llamamos afecto, pero que en algún sentido no quiere estar encorsetado o encarcelado, o se siente encarcelado con algún tipo de sentimiento que contradiga esta manera de estar libre en el mundo, ¿no? Sin ningún tipo de compromiso, para lo cual inclusive uno podría llegar a observar cierta soltería como ideal, cierta prolongación. No digo que esté mal o esté bien, simplemente estoy tratando de describir, ¿no? Cierta prolongación de una manera de estar en términos afectivos que no comprometa mucho, o que al mismo tiempo, al no comprometer mucho, abra potencialmente la posibilidad de varios afectos al mismo tiempo. Es decir, como no cerrarse a la posibilidad de la potencialidad amorosa que se supone que uno desde lo afectivo tiene. Estaba pensando en el modo de hablar también, como la palabra amistad, no porque no lo sea, sino porque la palabra amigo o amiga ocupa o va ocupando, ya ocupó, ¿no? Vos escuchás hablar a una determinada generación y le dicen, che, amiga, che, amigo, no, amigo, no, amiga. Lo que antes nosotros, hace mucho tiempo, y estoy hablando de los 70 específicamente, o fines de los 60 y principios de los 70, lo que era loco, che, loco, o loca, ¿sí? Y no significaba que alguien estuviese loco, simplemente era una manera de hablar, ¿no? O flaco, o flaca, también, alternando, ¿no? Bueno, hoy es amigo, amiga. Y al usar esta palabra no debe ser casual, me parece que la forma de hablar pone un poco, no digo que cuestione la amistad, pero sí en el marco de redefinir los afectos, bueno, ¿qué es una amistad? ¿Qué es un amigo? ¿Qué significa? ¿Qué sería? ¿No?
Entonces me parece que es interesante poder pensar o abrir debates, seguramente escuchar especialistas en esa cuestión. Yo no lo soy, simplemente lo que estoy trayendo es como tomando de esto que expresaba Carlos Escliar, si la educación es un encuentro de conversación entre distintas generaciones sobre en qué consiste la vida o en qué consiste mi vida y en qué consiste el mundo que quiero habitar, y que es inevitable para poder responder a esa pregunta, introducirme en el lenguaje, ¿no? En qué lenguaje se habla. Evidentemente la preocupación por el lenguaje que está impactado por los desarrollos de las tecnologías digitales, no podrían estar ausentes. Entonces, creo que nos debemos esta conversación. Creo que también recuperando algo de lo que dije en el primer video, esto lo estoy pensando ahora, creo que nos exige a nosotros una también mayor capacidad de escucha, capacidad en el sentido de no tanto de cuánto soy capaz de escuchar, sino qué dispositivos concretos, qué estrategias, qué prácticas diseño en el encuentro con adolescentes y jóvenes, con los cuales no solamente me quedo en proponer un determinado contenido de enseñanza y por lo tanto contenido a aprender de parte del estudiante, sino cuáles son los vehículos y concretamente qué lugar de escucha ocupo yo de un lenguaje para el cual seguramente voy a necesitar un adolescente que me vaya despejando el terreno con algún tipo de explicación que solamente nace de la experiencia adolescente. Para lo cual, una vez más, bueno, recurrimos a estos autores que nos permiten pensar en la construcción de subjetividad, sobre todo en la observación que hace Urresti respecto de la experiencia histórica, ¿no? Que no es la experiencia de los hechos históricos, sino la vivencia, el dejarse tocar por aquellas cosas que van siendo sentidas como una trayectoria sentida por parte de nuestros adolescentes y jóvenes. Es decir, en ese conjunto, en ese inseparable campo de experiencia, adolescentes y jóvenes transitan y van inaugurando lenguajes que probablemente no sepan qué quieren decir en algún momento, pero que permiten que nosotros vayamos interpretando qué están diciendo cuando están diciendo algo, ¿no? Y ese algo que alguien dice, en el lugar de la escucha, me parece que en nosotros ubica este lugar de otro social, es decir, esta necesaria referencia a que toda existencia es una existencia ante un otro, sin el cual no puedo, diría como docente, quedar satisfecho si este lugar del otro no está presente. Digo, una obviedad, pero ustedes sabrán que a veces los docentes inauguramos lugares bastante individuales y cerrados sobre sí mismos, donde en realidad hablamos sin apertura, hablamos de lo que queremos hablar sin escuchar a los demás, ¿no? Y creo que la escucha del otro interpela al docente permanentemente para que vaya revisando y resignificando ese lenguaje
que me parece tan indispensable para poder entender, como decía Scliar, ese momento de conversación de qué hacemos con las cosas de nuestro mundo y qué hacemos de nuestras propias vidas. El, creo, director ejecutivo de, creo que se llama OpenAI, es decir, la apertura de la inteligencia artificial, genera en esta especie de ilusión. Me hace mucho acordar a un momento histórico en el cual el modelo de superhombre en el siglo XIX trajo personajes como los monstruos, ¿no? ¿Se acuerdan? Frankenstein. ¿Quién es Frankenstein? Un montón de pedazos de seres muertos convertidos en vida, ¿no? ¿Quién es Drácula? Alguien que a través de la succión de la sangre de sus víctimas eventuales vivía eternamente. Es decir, este ideal ya ha sido visitado por nuestra cultura. Tal vez en este sentido, esto corre por mi cuenta, la inteligencia artificial, en esta ilusión de autosuficiencia, no sea otra cosa que el renuevo de viejas experiencias de la omnipotencia del hombre respecto del lugar que ocupa en el mundo, el lugar que ocupa para los demás y el lugar que ocupa a sí mismo. Por lo tanto, nada, queda abierta esta beta que simplemente quiere ser un signo de interrogación, un campo del cual conozco poco, sé poco, leo apasionadamente, pero bueno, nada, simplemente esto. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Después voy a ver la forma, cómo transmito, cómo paso para que ustedes puedan conocer estos videos y tal vez como devolución pueda haber preguntas y que podamos en un tercer video interactuar, es decir, hacerme llegar las preguntas. Esto lo verá la cátedra, mis compañeros de cátedra verán cuál es la forma más mejor, como decían en mi pueblo, para que esto redunde en beneficio de todos. Bueno, fue un gusto, buen domingo para ustedes, ya martes, ¿no? Pero bueno, el deseo desde acá que pasen un buen domingo. Gracias.